Número 13. De las tinieblas exteriores y de los castigos y padecimientos de diferente tipo, en los que las almas de los condenados junto al diablo y a sus seguidores son atormentadas. ¿En qué parte se encuentran y cómo nadie que todavía viva en el cuerpo pueda comprender las terribles penas del infierno? En cambio, hacia occidente, fuera de la redondez de la tierra, se ven tinieblas que desde ambas partes de la redondez se encorvan hasta su centro, donde desciende la segunda pareja de alas. Aquellas tinieblas externas están fuera en el espacio del mundo y se extienden por una parte hasta mitad de la zona meridional y por la otra hasta mitad de la septentrional. Y así se yerguen como resultado de la malvada rebelión contra la plenitud de la protección de Dios. En ellas, el antiguo enemigo, que es su Señor, goza infligiendo tormentos a las almas entregadas al olvido. Dentro de estas tinieblas, en la parte entre occidente y el norte, hay tinieblas más densas y ardientes, que tienen la forma de una boca horrible, abierta como para devorar. Y ellas, que están en el exterior del mundo, son la boca del infierno con toda su aspereza. Devoran las almas de los condenados, torturándolas con atroces tormentos, ya que han seguido al diablo cumpliendo las obras infernales en lugar de querer a Dios. Estas tinieblas están contiguas a otras tinieblas aún más densas, infinitamente horrorosas, que están en el exterior de ellas, como si fueran su boca abierta. Estos son los lugares infernales en que hay abundancia de todos los tormentos, y no hay ningún consuelo. Están separadas de los demás castigos porque son más ásperas que ellos y devoran todas aquellas cosas que Dios juzga que tienen que ser precipitadas en el olvido. En ellas son torturadas todas las almas que han vivido en el olvido de su Creador, en la falta absoluta de fe y por haber cumplido acciones execrables. Por esta razón, estas tinieblas infinitas se sabe que existen, pero no se ven, ya que el infierno y sus atroces tormentos, el hombre puede conocerlos con su inteligencia, pero mientras viva en el cuerpo, no puede verlos en su plenitud, con los ojos mortales, y no es tampoco capaz de distinguir qué tormentos hay y cuántos son, como tampoco conoce ni su misma alma, ni cuáles son sus méritos, mientras viva en el mundo. Número 14. Dios, única vida que existe por sí misma, no recibió el ser de nadie, pero ha dado el ser a todas las cosas. Sobre la creación de los ángeles, la ruina de los espíritus soberbios y el consuelo de los espíritus beatos. Cómo el diablo no puede destruir el número de los que serán salvados, aunque siempre persiga este objetivo. Dios, pues, que ha hecho todas estas cosas, es la única vida de la que brota toda vida. Así como los rayos emanan del sol, y es aquel fuego del que se enciende todo fuego, que se vuelve hacia la beatitud, como las chispas manan del fuego. ¿Y cómo podría ser que nada vivo estuviera unido a esta vida, que este fuego no calentara ni iluminara nada? ¿Cómo podría no manar vida y claror de la divinidad que es vida desde antes de todos los tiempos? ¿A quién favorecería una luz encendida por el fuego si no resplandeciera para nadie?
cuando ni esconde el fuego su luz, ni el sol sus rayos. Dios es en realidad aquella vida de la que la fila de los ángeles ha sido encendida, como las chispas manan del fuego. Ahora bien, esta vida no puede dejar de brillar y su claridad no puede reducirse, porque en ella no puede habitar la muerte. ¿Qué quiere decir todo esto? Dios solo es de sí y en sí, y no ha tenido el ser de nadie, mientras que toda criatura ha tenido el ser de Él. Él creó algunos espíritus de alta dignidad y puso a su cabeza un gran príncipe. Todos dirigieron a Él la mirada como se mira una lámpara en la que arde una llama luminosa, porque en Él refulgían todos los resplandores como piedras preciosas. Pero éste buscó un lugar vacío y en él quiso poner su trono. Por eso, junto con todo su ejército, fue echado como paja en el pozo del infierno, donde las tinieblas externas y la boca del pozo infernal y el pozo mismo fueron preparados para acoger su caída. Aquel pozo es desmedido, como el número de los ángeles perdidos es innumerable. En efecto, para destruir la semejanza con que quiso ser como Dios, le fueron preparadas las tinieblas. Y por la discordia inadmisible que introdujo entre el ejército de Dios y el propio, fue hecha por Dios la boca del infierno. Y por aquella envidia, porque no quiso en ningún modo reconocer a Dios, fue dispuesto el pozo infernal. Luego, Dios circundó los espíritus beatos con la fuerza de su majestad, de modo que las asombrosas astucias del antiguo seductor no puedan aterrorizarlos más. Y llenó sus ojos con su claridad, para que se deleiten para siempre en contemplar su rostro. Su poder sobre el infierno es tan vasto que el antiguo seductor no podrá disminuir ni con guerras ni con artificios la plenitud del número de los rescatados. El que fue capaz de darse a sí mismo la muerte, como hacen las víboras. Número 15. Para el hombre creado en la virtud del divino resplandor, pero engañado por el fraude del diablo, Dios creó un vestido hecho de aire, y después de tenerlo tan revestido, lo expulsó del paraíso, desterrándolo en el mundo para que lavara la culpa de la desobediencia. Y cómo se nubló la belleza originaria de la creación simultáneamente a la expulsión del hombre. Cómo el hombre ahora vive y obra con la ayuda de los elementos. Luego Dios, en el resplandor de su virtud, hizo al hombre y le colocó en la luz inextinguible del paraíso, para que fuera incorruptible como sus frutos. Pero el hombre se aferró a la desobediencia, y así se dio cuenta de que estaba desnudo. Esto agradó mucho al diablo, que lo había desvestido, porque como él había perdido la belleza de su gloria. Desde entonces, Dios se le apareció como un extraño, en una llama o en una nube incolora. También se mostró con el rostro cubierto como a Moisés y a otros que le fueron queridos. No quiso que el hombre quedara así, porque había decidido que llegaría el tiempo en que su Hijo vestiría el vestido de la humanidad. Le dio, pues, el vestido aéreo de los animales vivientes, porque Adán y Eva escucharon al animal cuando desobedecieron el precepto divino.
y así fueron expulsados y obligados a vagar como peregrinos miserables, y fueron sometidos a la corrupción con los demás frutos de la tierra. En su caída y expulsión, todas las criaturas del mundo quedaron oscurecidas como los rayos del sol cuando resplandecen detrás de una nube densa. Y del mismo modo, como por una nube, se oscureció la entrada del paraíso al antiguo seductor para que no pudiera entrar jamás. Desde entonces, el hombre empezó a cumplir sus obras con las criaturas, porque del mismo modo que el fuego enciende y consume todas las cosas, así hace el hombre con las otras criaturas. Y en este fuego que invade y consume todas las cosas, toda criatura está escondida, y también la criatura es cercana al agua, que limpia todas las cosas. En efecto, el fuego arde con tal fuerza que no salvaría nada si no fuera templado por el agua. Y como el agua ha sido puesta cerca del fuego para moderarlo, así la humanidad se unió a la divinidad para alcanzar el perdón, porque no le favorecería al hombre yacer en las tinieblas sin emitir alguna luz. El ser humano recibe del fuego la forma sólida y el agua lo invade. Así consigue su forma corpórea, y por esta razón, cuando Dios hace las formas de arcilla, las modela con el fuego y con el agua. Pues Dios es la luz viviente de la que resplandecen todas las luces, y el hombre mismo existe gracias a la divina luz de vida. Pero Dios también es fuego. Por tanto, al hombre lo ha cocido con el fuego y lo ha amasado con el agua. Y por esto, cuando hay demasiado calor en el agua del cuerpo del hombre, éste enrojece y rezuma. ¿Y cómo podría quedar oscurecido el hombre que resplandece de la luz? ¿Y cómo podría no moverse si tiene la vida del fuego? Si el hombre fuera inactivo y no tuviera una morada, sería nada. Por tanto, Dios, que es luz y fuego, vivifica al hombre con el alma y lo hace moverse con la razón, como con el sonido de la palabra creó el mundo entero e hizo de él la morada del hombre, que está en el mundo con todo lo que le ayuda a actuar. Dios lo hizo perfecto sobre todas las cosas. Número 16. Nadie habría podido arrancar al hombre de la perdición, ni vencer a su engañador, el diablo, sino solo Dios. Palabras del apóstol Juan en el Apocalipsis, referentes al odio y la persecución de la serpiente contra la mujer y la semilla de ésta, cómo la mujer fue ayudada por la tierra. Pero, ¿quién habría podido levantar al hombre perdido, que engañado se olvidó de su Creador, sino el que, sin ser oscurecido por la nube de la ignorancia, compartió su dolor? Y así, cuando el diablo vio a la mujer vestida en su ciencia envidiosa, se dio cuenta de que había sido la causa de su exilio del cielo. Refunfuñando para sí, se preguntó con qué objeto Dios le había dado aquel vestido, como está escrito en el Apocalipsis. Y cuando el dragón se vio precipitado sobre la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero se le dieron a la mujer 2 grandes alas de águila para que volara al lugar desierto que le estaba destinado, donde será nutrida por un tiempo y unos tiempos, y la mitad de un tiempo, lejos de la mirada de la serpiente. Apocalipsis 12, del 13 al 14. Se interpreta así:
La antigua serpiente, viendo que había perdido el lugar donde quiso poner su sede, ya que fue echado en el infierno, exacerbó su cólera contra la mujer, reconociendo en ella la raíz del género humano, ya que es ella la que pare. Su odio creció al extremo y se dijo que no dejaría nunca de perseguirla hasta que no la destruyera ahogándola en el agua del mar, tras haberla engañado primero. Pero ella, sufriendo los dolores del parto, buscó con todas sus fuerzas la ayuda del consuelo, y sustentada por la protección divina, se opuso al diablo por todos los medios. En efecto, se le han dado dos baluartes para su felicidad, es decir, el deseo celeste y la salvación del alma, para que con ellos busque refugio en el secreto de su corazón. En él, ella recibió el alimento de la salvación en el tiempo anterior al diluvio, y en los tiempos siguientes al diluvio, y en la mitad del tiempo transcurrido entre la época de la circuncisión, antes de la encarnación del Hijo, hasta la plenitud del tiempo del anuncio evangélico, en el cual se manifestó la plenitud del auténtico y justo orden contra la antigua serpiente. Antes del diluvio, pero también después del diluvio, y en el tiempo de la circuncisión, había algunos que adoraban a Dios, y que consiguieron la redención de sus almas en virtud de la sangre vertida por mi Hijo. Pero cuando vino el tiempo de la encendida aurora, es decir, la plenitud de la justicia, la antigua serpiente quedó sorprendida y aterrorizada, porque una mujer, la Virgen, lo había confundido completamente. Por tanto, su furor estalló contra ella, como está escrito según mi voluntad. Y la serpiente vomitó por su boca un río de agua detrás de la mujer, para hacerla arrastrar por la corriente. Pero la tierra vino en socorro a la mujer. Apocalipsis 12, del 15 al 16. Se interpreta así: el antiguo perseguidor en su perversa codicia y en el tiempo que siguió al tiempo de la rectitud, en el que la mujer había engendrado al hombre, envió la incredulidad y la infidelidad a los pueblos de los judíos y los paganos, intentando hacer con eso que, aterrorizada por las muchas persecuciones, se sometiera o fuera completamente ahogada como un barco que se sumerge en un naufragio, para que su nombre fuera borrado completamente de la tierra, como se borra de la tierra lo que se hunde en la profundidad de un río. Pero con la ayuda de la tierra, la mujer permaneció firme, porque mi Hijo recibió de ella el vestido de hombre, mi Hijo que soportó en su cuerpo muchas ofensas y sufrimientos, con el fin de confundir a la serpiente. Número 17. Dios, con la creación del mundo, se glorificó a sí mismo. Se mostró a la criatura racional como creador de todas las cosas, al mismo tiempo que exaltó al hombre, sometiéndole todas las cosas que hay en el mundo. ¿Cómo se tiene que interpretar palabra por palabra la carta del principio del libro del Génesis, a partir de donde está escrito: al principio Dios creó el cielo y la tierra, hasta estas, y fue la tarde, y fue la mañana, primer día? Por tanto, como ya se ha dicho, Dios dio al mundo el ornamento del cielo y el fundamento de la tierra, y se glorificó a sí mismo. Levantó al hombre sobre las cosas que hay en el mundo, sometiéndole todas las cosas terrenales, como enseña mi siervo, que conoció mis secretos, diciendo:
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se interpreta así: en el principio, es decir, en el comienzo de todas las cosas, cuando éstas estaban concebidas en la ciencia de Dios. Dios creó, es decir, hizo proceder de sí los cielos y la tierra, o bien la materia de todas las criaturas celestes y terrenales. El cielo, materia luminosa, y la tierra, materia turbia. Estas dos materias fueron creadas simultáneamente y se manifestaron en un único círculo, que es el círculo del poder de Dios, sobre el cielo y sobre la tierra. De la claridad divina, que es la eternidad, la materia luminosa centelleó como una luz densa, y fue esta luz que resplandeció sobre la materia turbia. Dios no iluminó enseguida el firmamento y la tierra, sino que hizo como el hombre, que cuando se prepara para realizar una imagen, en un primer momento dibuja las formas y luego las pinta con colores. La tierra era informe y vacía, y las tinieblas revestían la superficie del abismo. La tierra al principio era informe, es decir, falta de forma, e invisible, es decir, falta de luz, porque no estaba iluminada todavía por el resplandor de la luz, ni por la claridad del sol, ni por la luna y las estrellas. Y no producía frutos, porque no estaba arada ni labrada, y estaba vacía, es decir, indiferenciada, porque no tenía su plenitud al estar privada del verdor, de las semillas, de la hierba, de las flores y de los árboles. No se ha dicho, en cambio, que el cielo fuera informe y vacío, porque no estaba destinado a producir fruto. Y las tinieblas, que no se habían disipado todavía por el resplandor de la luz, porque no existían todavía los cuerpos luminosos de los astros, revestían la superficie del abismo, es decir, la misma tierra, hundida en una auténtica confusión que es la superficie del abismo, ya que ella es visible mientras el abismo está escondido de ella. En efecto, la tierra cubre el abismo, como el cuerpo cubre el alma, haciéndola invisible. Y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El Espíritu de Dios es la vida, y esta vida dio a las aguas el movimiento para que se esparcieran, y para que por ellas la tierra se afianzara y no fuera dispersada como ceniza por el viento. Porque como el Espíritu Santo se infunde en el hombre, así las aguas corren revoltosamente y lavan todas las cosas sucias, como el Espíritu Santo lava la suciedad de los pecados. Y dijo Dios: hágase la luz. Y la luz fue hecha. Dios, que es luz inextinguible, que nada puede oscurecer, pronunció estas palabras que repicaron como el trueno, diciendo: hágase la luz. Y la luz existió, y enseguida resplandeció una luz inextinguible e invisible a los hombres, que no será oscurecida nunca, y a la vez que también se añadieron las esferas vivientes, o sea, los ángeles, ya que Dios es vida y su palabra no está inerte, sino más bien se manifiesta como vida. Y las palabras que pronunció, Dios las profirió para su propia alabanza. No era, en efecto, la luz del sol, porque todavía el sol no existía, y además su resplandor no se manifiesta siempre sobre la tierra, más bien, a menudo está cubierto por las nubes.
Y Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Dios vio que la luz era buena porque reflejaba el resplandor de su rostro, y por tanto la separó de las tinieblas, de modo que sus atributos no se mezclaran, porque una de las dos es inagotable, mientras la otra se agota. De Dios, pues, proviene el día, ya que Dios ordenó con sus palabras que la luz fuera producida antes, y la llamó día. No al día solar, sino al día inextinguible que en lo alto de los cielos no está oprimido por tiniebla alguna. Y llamó tinieblas, no a las que desaparecen con la luz del sol, sino a las que siempre quedan oscuras, y no son tocadas tampoco por la claridad de la luz. Y aquellas tinieblas que estaban sobre la superficie del abismo, y que no las tocaba la luz, las llamó noche. La noche donde no llega nunca el día es ciega, y el día se separa de la noche y de su ceguera porque es claro. Así, Dios separó la luz de las tinieblas nocturnas. Y fue la tarde, y fue la mañana, primer día. Génesis 1:5. En efecto, la conclusión de esta obra y su principio fueron una sola cosa en la perfección de la claridad, porque cuando el Verbo de Dios ordenó que fuera hecha la luz, el principio de ella fue como la mañana, pero su perfección, cuando se manifestó en su plenitud, estuvo en la tarde. También hay otra interpretación. Número 18. Cómo el Hijo de Dios, nacido intemporalmente del Padre, es el principio en que todas las cosas han sido creadas. Así Él, naciendo de una mujer virgen, es el principio de la creación y de la edificación de la Iglesia, y el garante de la justificación universal, para la cual no fueron suficientes la justicia de los patriarcas ni los sacramentos de la ley, sino que ha sido renovada en la predicación, en el bautismo, en la acogida del Evangelio y en la fe en la Trinidad. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se interpreta así. Al principio del comienzo del tiempo, Dios, al crear con su verbo todas las cosas, creó el cielo y la tierra, es decir, una materia primera en la que yacían escondidas todas las criaturas del cielo y la tierra que habrían venido a la luz por obra del Verbo de Dios. Lo mismo hizo Dios en la creación con la Iglesia antes de construirla. Dios es en sí mismo el comienzo, el principio de los principios. Él está en su Hijo, que envió al mundo por la puerta áurea de la Virgen, en el secreto de su pudor. A través del Hijo, todas las cosas, es decir, el cielo y la tierra, fueron creadas, como dice Juan Evangelista, el predilecto de Dios. Y del mismo modo, la justicia celeste y la terrenal fueron hechas en Él. Pero ¿cómo puede ser principio el que antes del principio de los siglos ha nacido en el Padre? Antes de los siglos nació en el Padre según el Espíritu, no según la carne. Mientras su encarnación es el principio de la justicia, porque toda la justicia que practicaron los santos en los tiempos antiguos, antes de su nacimiento, no fue elemento vital de salvación, ni fue capaz de rescatar a los hombres. En cambio, la justicia que tuvo origen en Él, es decir, el bautismo y el Evangelio y la fe en un solo Dios,
En el nombre de la Santa Trinidad, esta es la justicia que reconduce el hombre al paraíso. Por tanto, Él es el principio de la salvación por sus obras, como Adán con las suyas fue el principio de la perdición. Y como Él es el Verbo que creó todas las criaturas, ya que todas han sido hechas a través de Él. Así, su humanidad es el principio de la edificación de la Santa Iglesia. ¿Cómo ocurrió esto? Él estuvo como una sombra en la predicación de los profetas, que predijeron su llegada, desde Abel hasta el nacimiento del Hijo de Dios. Cada práctica de justicia fue como la sombra de la Iglesia, nacida de la sangre del costado de Cristo. En la regeneración, por obra del Espíritu y del agua, que no existió nunca antes, excepto cuando Juan el Bautista la adelantó con la sombra del bautismo. La Iglesia apareció entonces en su plena realidad, ya que el mismo Cristo, que fue preanunciado por los profetas como en sombra antes de su nacimiento, se manifestó con su cuerpo de hombre, como David dice en los Salmos por mi inspiración. Continuará.